Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y esto es Detrás de la Escritura. ¿Dónde podemos encontrarnos con Dios? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Alguno dirá, pero Dios no es omnipotente, Dios no está en todas partes podemos encontrarnos con Él. Sí, Dios está en todas partes, pero nosotros ¿podemos encontrarnos con Él en todo lugar? Hoy, detrás de la Escritura, queremos buscar algunos versículos que nos puedan dar luces de qué manera nosotros podemos encontrarnos con Dios. Hoy en día muchos piensan que a través de una manifestación, o a través de un don, o a través de algo que los hace diferente a los demás, Dios se está manifestando. Pero detrás de la Escritura nosotros podemos decir que no necesariamente es por Dios. Hoy vamos a iniciar nuestro programa buscando Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Hemos leído Primera de Reyes capítulo 19 del 11 al 13. Allí nosotros podemos ver al profeta Elías experimentando diferentes manifestaciones físicas. En primer lugar se enfrenta ante una tormenta, ¿no? Viene una tormenta tan fuerte, tan poderosa, y uno puede decir, de repente Dios está allí en la tormenta. Pero podemos ver a través de los versículos que hemos leído que Dios no se encontraba en esa tormenta. Luego experimenta un terremoto. Dios mío, algunos dicen, ¿no? Cuando ocurre un movimiento sísmico, Dios mío, calma tu furia, se dicen. Pero aquí podemos ver que Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego. Hoy en día, en muchos lugares hemos oído, ¿no? A través de distintos medios de comunicación hemos visto, fuego, ¿no? O yo siento un fuego y por ese fuego yo estoy lleno del Espíritu Santo. Pero aquí podemos ver detrás de la Escritura que Dios no estaba en el fuego. Entonces, ¿en qué lugar estaba Dios? Al final del versículo vemos, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Vino una voz. Esa voz es la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, Elías tenía contacto con Dios. Entonces, ¿en qué lugar estaba Dios? No estaba en la tormenta, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, no estaba en alguna de esas manifestaciones, sino Dios estaba en su palabra. Entonces, hoy en día nosotros, ¿de qué manera podemos encontrarnos con Dios? Dios está en su palabra. En San Juan 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo en este versículo hace referencia a Jesucristo, porque más adelante dice, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo mismo es la palabra de Dios. Jesucristo mismo es Dios mismo. Por eso nosotros, para poder encontrarnos con Dios, tenemos que encontrarnos con Él a través de su palabra. Pero hoy en día las personas buscan encontrarse con Dios
por alguna manifestación física. Pero si detrás de esa manifestación física no hay una palabra que respalde, entonces nosotros podemos decir, esa manifestación no viene de Dios. Entendamos un poquito más. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién recibe el Espíritu Santo? ¿Se han puesto a pensar? ¿Quién recibe el Espíritu Santo? Algunos dicen, yo estoy lleno del Espíritu Santo porque yo hablo lenguas. Yo soy lleno del Espíritu Santo porque he hecho fuera demonios. Yo estoy lleno del Espíritu Santo porque tengo esta, aquella u otra manifestación. Pero detrás de la Escritura, ¿quién recibe el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 2, el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios es un Dios de orden. Dios no es que primero hace lo último y luego lo primero. Dios es un Dios de orden. ¿Y qué orden estableció Dios? Primero, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Quiere decir que primero tiene que haber el perdón de los pecados. Y como consecuencia del perdón de los pecados que viene, recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que sin el perdón de los pecados, yo no puedo tener el don del Espíritu Santo. Un pecador no puede tener una manifestación del Espíritu Santo. Vamos a buscar Mateo capítulo 7, el versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Claramente en este versículo podemos ver muchas manifestaciones. Profetizar. Algunos dicen, Dios me habló en sueños y me dijo que tú tendrás un gran negocio o tú te casarás con tal hermano, tal hermana. Dios no se manifiesta de esa manera. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, ellos pueden decir, en nombre del Señor yo lo hice. Pero el mismo Dios les dice, nunca os conocí. Quiere decir que Dios mismo está diciendo, todas esas manifestaciones no son del Espíritu Santo. Porque primero dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En primer lugar, como dije, Dios es un Dios de orden. En primer lugar dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es Jesucristo. Por medio del sacrificio de Jesucristo, uno recibe el perdón de los pecados, es justificado, es redimido, es justo, santo y perfecto. Luego de recibir la salvación, como promesa de Dios, recibimos el Espíritu Santo. Quiere decir que sin perdón de los pecados, yo no puedo tener una manifestación del Espíritu Santo. Tengamos en cuenta lo siguiente. Satanás también da poder, pero no es el poder del Espíritu Santo. Sí, porque Satanás también tiene poder. Es un ángel. En jerarquía espiritual, un ángel es superior a un ser humano, tiene más poder que un ser humano. Entonces Satanás también da poder. Lo único que no puede dar Satanás, ¿qué cosa es? La salvación de tu alma. Satanás no puede dar la salvación, pero puede dar mucho poder, muchas riquezas, porque él es el rey de este mundo. Más adelante, en otro programa, vamos a tratar acerca de este tema. Pero Satanás también puede dar poder, puede permitir al ser humano tener diferentes manifestaciones, y eso lo podemos corroborar detrás de la Escritura. Si vemos Hechos 16, el capítulo 16, como vemos en esta imagen, aparece una mujer,
y una mujer muy particular. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Quiere decir que esta mujer tenía un poder, adivinaba, podía decir qué cosa iba a suceder. En la Biblia se menciona que tenía el espíritu de adivinación. Este espíritu de adivinación no es un espíritu que viene de Dios. Es decir, esta mujer no tenía este poder por el Espíritu Santo, porque esta mujer no era salva. Esta mujer no tenía el perdón de los pecados en su corazón. Por lo tanto, esa manifestación no venía de Dios. Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 28, el versículo 7, dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor, que tiene espíritu de adivinación. Nosotros vemos que ese espíritu de adivinación, si esta mujer no tiene la justicia de Dios en su corazón, ese poder no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de quién viene? De Satanás. Por eso hay que tener mucho cuidado. Siempre el poder, manifestaciones que nosotros tenemos en nuestra vida, siempre tiene que tener respaldo de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo asegurar que Jesús está conmigo? Aquí en la imagen podemos ver al niño Jesús, más o menos de 12 años, que está hablando en el templo. Está anunciando el evangelio en el templo. Vamos a buscar un pasaje en San Lucas capítulo 2, el versículo 43 dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Hay que detenernos un poquito en este pasaje. Sin que lo supiesen José y su madre, Jesús se quedó en Jerusalén. Pero lo que continúa después dice, y pensando que estaba entre la compañía. Esa parte es muy importante, porque José y María pensaban que estaban con Jesús. Dice, pensando que estaba entre la compañía. José y María pensaban que Jesús estaba con ellos. Pero ¿cuál era la verdad? Jesús no estaba con ellos. Jesús estaba en el templo de Jerusalén. Hoy en día también muchas personas dicen, yo estoy con Jesús. ¿Por qué? Porque yo no hago nada malo, yo ayudo a los demás, o yo tengo esta manifestación, o yo hablo en lenguas, o yo tengo este don o aquel don. Pero nosotros, ¿cómo podemos asegurar que Jesús está conmigo? José y María pensaban que Jesús estaba con ellos, pero claramente podemos ver que esa no era la verdad. ¿Cuál era la verdad? Jesús estaba en Jerusalén, en el templo. Hoy en día muchas personas dicen, Jesús está conmigo, pero ¿será verdad que Jesús está con ellos? Más importante es que Jesús diga, yo estoy contigo, que decir yo estoy con Jesús. Por eso, si no tenemos un respaldo de la palabra de Dios, vagamente no podemos decir que por alguna manifestación Jesús está con nosotros. En San Lucas capítulo 2, el versículo 46 y 47 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. En el versículo 49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús estaba en los negocios de su padre, pero su padre no era José. No se refería a José, a su padre carnal, se refería a Dios Padre. ¿Y cuál era la voluntad de Dios Padre? Ya lo habíamos visto, ¿no? Que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios Padre. Por eso es que Jesús hablaba la palabra de Dios delante de no cualquier judío, sino delante de los doctores de la ley. ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Los que más conocían la ley en aquella
época. Entonces, más importante decir yo estoy con Dios, yo estoy con Jesucristo por alguna manifestación, más importante que eso es encontrar a través de la palabra de Dios, detrás de la Escritura, un versículo que nos diga, Dios está conmigo. En Isaías, por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 43, el versículo 2, Dios nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En este versículo claramente, a través de la palabra de Dios, Dios mismo nos dice, yo estaré contigo. No depende de alguna manifestación. No depende de algún don, de alguna virtud, de algún prodigio, sino sin importar qué haga la persona. Si Dios dice, yo estaré contigo, entonces Dios estará con aquella persona. En Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús mismo dice, yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, Jesús es Dios. Dios no puede mentir. Si Dios dice que estará con nosotros todos los días, ¿cuál es la verdad? Que Dios estará con nosotros todos los días. Si Dios dice, yo estaré contigo, ¿cuál es la verdad? Dios estará conmigo. Por eso, ¿dónde podemos encontrarnos con Dios? Nos podemos encontrar con Dios a través de su palabra. Si la palabra de Dios dice que Él está con nosotros, entonces esa es la verdad. Si ustedes tienen alguna duda adicional o si ustedes quieren que tratemos un tema aparte en los próximos programas, no duden en escribirnos a nuestras redes sociales que aparecen a continuación y nosotros gustosamente les responderemos. Eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Esto fue Detrás de la Escritura.